me referí. Profe, ¿cómo estás ahí? Ahí está, perfecto. Muchas gracias. De nada, te Bien, dejo. perfecto. Vamos a comenzar. Me gustaría, antes que empecemos el tema de hoy, preguntarles si todos han recibido el trabajo y si han podido hacerlo, si tienen alguna dificultad. Sé que la fecha de entrega es en unos días, pero bueno, si podemos hablar de alguna dificultad, es el momento, por supuesto. Así que eso me No me dice, ¿no? Por ha supuesto. llegado ningún trabajo, profesor. No me ha llegado ninguno. ¿No les ha llegado? Bueno, puede ser que no tenga los No, a mí correos no. o que quizás sea más conveniente que lo mande por WhatsApp. No hay problema. Se los voy a reenviar más tarde por este medio, me parece más cómodo, porque por ahí algunos me han mandado un mail y algunos me lo han entregado, pero es probable que sea del otro turno, entonces, que ustedes me dicen que no le han llegado. Y ¿Y qué bueno, fecha les de voy a dar más tiempo para que lo entrega hagan. tiene, profesora? ¿Cómo? ¿Qué fecha de No entrega escuché la tiene? pregunta, perdón. Para tener... ¿Cuál es la ¿Qué fecha de fecha de entrega, entrega profesor? tiene? La fecha de entrega es este jueves, porque yo lo mandé el jueves. Pero si no les ha llegado, por supuesto que eso se corre, porque tengo que reenviarlo. O sea que no es problema eso. Si lo reenvío entre hoy y mañana, me van a poder entregar el lunes o martes de la semana que viene, ¿sí? No es problema. Muchísimas gracias. No, de nada. Sí les pido que después por el chat, el grupo que tenemos en WhatsApp, que me manden sus correos para que yo igual los deje agendados en mi correo y así también poder mandarles cosas por ahí. Porque también he mandado el material soporte, ¿sí? Entonces así ya les queda todo. Tienen el material soporte y tienen el trabajo para hacer. ¿Estamos? Estamos, profe. Perfecto. Bueno, entonces hemos estado viendo algunas cosas en torno a la comunicación. Vamos a seguir en esa línea, nada más que vamos a ir avanzando un poco más. Lo que vamos a ver hoy es algunas nociones generales, por supuesto, siempre en la línea de que sea algo comprensible y a su vez no tan complejo, lo que se llama comunicación mediática, ¿sí? ¿Qué entendemos por comunicación mediática? Son, o es, aquellos procesos comunicativos que genera el conjunto de medios de comunicación, ya sea gráficos, radiales o televisivos, ¿sí? Es decir, un diario, una radio o la televisión. Que a su vez, ¿qué abarca todo esto? Y abarca producciones de distinta índole. Por ejemplo, ya sea producciones discursivas más bien de tipo informativas, de tipo ficcionales, que tiene que ver con algo que es una ficción, o de tipo, por ejemplo, publicitarias, que es cuando justamente yo quiero dar a conocer un producto o un servicio, ¿sí? Esa sería como la definición técnica de comunicación mediática. Lo interesante que tenemos que ver nosotros, que en realidad, en esta época, y desde antes de esta época, la comunicación mediática, digamos, se ha vuelto equivalente a la comunicación como sí. Eso quiere decir que ha adquirido un gran peso. Entonces, eso se debe a que, en parte, a la tecnología justamente que se ha incorporado, y por otro lado, a que los medios de comunicación, en realidad, según varios autores, son considerados como agentes de socialización, ¿sí? Si tuviéramos que definir la socialización, diríamos que es el proceso a través del cual un ser humano se transforma en persona, es decir, fíjense, hay una distinción entre ser humano y persona, y en el cual se adquieren hábitos, normas, ¿sí? Lenguaje, cultura. Como agente de socialización tenemos la familia, la Profesora, ¿podría escuela, el repetir lo grupo de pares, último? y, insisto, los medios de comunicación son considerados un agente socializador o de socialización. Eso quiere decir que digamos, ocupan una función en la socialización, en ese proceso de adquirir todas estas cosas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Fíjense, se los equipara a la familia y a la escuela. Entonces,
Eso indica que no es una cosa menor, ¿sí? Hay un gran peso de los medios de comunicación. Podemos discutir un poco el tema de la veracidad, sí, obviamente, pero bueno, en definitiva, de una u otra forma, también los medios nos hacen adquirir todo esto que mencionamos recién, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Que los medios de comunicación también son productores de sentido, ¿sí? Y tienen ciertas características que la autora que estamos trabajando llama sociocomunicativas, ¿sí? Que serían 3. Por un lado, decimos que los medios de comunicación producen representaciones simbólicas del mundo, que tienen que ver con cierta convención. Algo convencional es algo que está estipulado por el hombre, ¿sí? Como decíamos en su momento, la cuestión del símbolo. Entonces, tiene que ver con producciones simbólicas que están justamente convencionalizadas porque alguien les atribuye cierto sentido, ¿sí? A su vez, se dice también que construyen la realidad social y pública. ¿Pública por qué? Porque es para todos, ¿sí? ¿Quieren preguntar algo antes que siga? Porque alguien habló por ahí. ¿Controla qué dijo, profe? No, construyen la realidad social pública. Público, ¿por qué? Porque justamente es para todos, esa es la idea. Y además, tienen cierto impacto en la, digamos, la cuestión cognoscitiva, o sea, que tiene que ver con el conocimiento de las sociedades. ¿Por qué? Porque a través de los medios de comunicación, yo, ustedes y todos, somos capaces de conocer, ¿sí? Una sociedad es capaz de conocer. Entonces, fíjense, no es una cosa menor la que estamos diciendo. Estamos hablando de que hay una representación simbólica que tiene que ver con cierta convención, de que construyen una realidad social pública y de que tienen que ver con una conformación del conocimiento de la sociedad. ¿Sí? Entonces, hay 2 características más importantes que destaca la autora en la cuestión de los medios de comunicación, porque si hablamos de todo esto, también podemos decir que cuando yo hablo de que algo es masivo, quiere decir que es para mucha gente. Entonces, tengo que pensar que hay una idea de unidireccionalidad. Eso quiere decir una única dirección. ¿Por qué? Porque cuando el medio publica algo, o expone algo, o lo presenta, no está pensando en, digamos, una vuelta. No es que no haya un feedback, pero ese feedback nunca va a ser como una clase, como una charla entre 2 amigos, ¿sí? Es otro, por eso se habla de que es unidireccional, o sea, tiene una única dirección, como de ida, ¿sí? Se dirige a todo el mundo. Después vemos qué hace el mundo con esa información, ¿sí? Pero no hay una vuelta exactamente recíproca. ¿Esto se entiende? Sí, profe. Perfecto. Y dentro de también estas características, así como tenemos la unidireccionalidad, decimos que también la comunicación mediática tiene que ver con una desubjetivación, ¿sí? O desubjetivación. Eso quiere decir que en realidad hay como una especie de corrimiento del sujeto. ¿En qué sentido? En que, digamos, se está pensando al destinatario como un conjunto de personas que tienen ciertas características, podríamos decir, estereotipadas, y no como un sujeto individual con características peculiares o particulares, ¿sí? Es decir, si piensa un destinatario, por ejemplo, a grandes rasgos, no sé, esta publicidad va a ser para las mujeres, esta publicidad va a ser para los adolescentes, esta publicidad va a ser para X, ¿sí? Los agentes del espectáculo. Entonces eso habla de que no estamos hablando de un sujeto en particular, sino que lo que hay sería un sujeto más bien que cumple ciertos estereotipos, o sea, un sujeto en sentido general. Por eso, así como decimos que la comunicación mediática es unidireccional,
también hacemos referencia a que es desubjetiva, o hay una desubjetivación, ¿sí? O sea, el sujeto se corre del lugar central del sujeto. No estamos pensando en cada uno de nosotros en particular, sino en el ser humano en general. Cada uno va a tener su enfoque, como decía, bueno, algunas cuestiones será para un grupo etario de gente, algunas cuestiones será para un grupo de profesionales X, pero no está pensando en el sujeto individual. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, estuvimos bien. Bueno. Perfecto. Y una cosa interesante de los medios, digamos, de comunicación, o esta comunicación mediática, que es lo que estamos viendo hoy, es que en realidad se vale, podríamos decir, o utiliza muchos lenguajes existentes, ¿sí? ¿En qué sentido? Y que por un lado usa la lengua natural, por otro lado usa el lenguaje visual, que sería lo que tiene que ver con las imágenes, por otro lado el lenguaje musical, y por otro lado el lenguaje audiovisual. Es decir, que hay como una integración de lenguajes. En la cuestión de la comunicación mediática no hay un único lenguaje, sino que una integración de lenguajes, ¿sí? Incluso, ¿qué podríamos decir? Que dentro de la comunicación mediática, o sea, en esta idea de muchos lenguajes, o de lenguajes distintos, también se habla de que la comunicación es interactiva, ¿sí? ¿Por qué interactiva? Porque hay una interactividad, es decir, una interrelación del medio con las personas, podría ser una interacción del sujeto con la máquina, ¿sí? Entonces, en esta idea de los medios, sobre todo si pensamos ahora en Internet como un medio de comunicación, tenemos otro tipo de términos, ¿sí? Se usa el término, por ejemplo, navegar, se usa el término territorio digital, se usa el término espacio virtual, y se habla de que ya no hay un texto, sino que hay un hipertexto, que tiene que ver con ¿qué? Con esta idea de que hay muchos lenguajes, verbal, visual, audiovisual, bueno, también no hay un texto, hay un hipertexto. Es decir, es como que hablamos de texto en sentido ampliado, ¿sí? Incluso podemos poner la cuestión musical también, porque por supuesto que está en los medios de comunicación. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahí leo que están poniendo. Bien, bueno, genial. Entonces, damos un pasito más. Esta idea de comunicación mediática también nos hace pensar o tener en cuenta que en realidad, digamos, hay una especie de tensión, o se da una especie de tensión entre el proceso de globalización informativo-comunicacional, que llamamos, y se da una especie de pasaje, o sea, esto tiene que ser un pasaje o un paso del broadcasting al narrowcasting, ¿sí? La palabra broadcasting es, digamos, tiene que ver con una transmisión, una difusión ancha, ¿sí? En cambio, narrowcasting tiene que ver con la cuestión de algo estrecho, angosto. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Un ejemplo de narrowcasting, esto pues es una pregunta de parcial, para que se ubiquen. Un ejemplo de narrowcasting, por ejemplo, yo si hablo de la radio FM, la televisión por cable o DirecTV, ¿sí? Es algo que no es que llega a todo el mundo. Hay alguien que elige pagar servicio y por eso lo tiene, ¿sí? En cambio, cuando yo hablo de una banda ancha, me refiero a que la audiencia es más amplia y más unificada, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sería? Canales de aire, la radio nacional, ¿sí? ¿Se entiende esto? De broadcasting y narrowcasting. Acuérdense, narrow, estrecho, broad, ancho.
Ahí vamos. ¿Cómo es, ¿Vamos bien profe? ahí? Neurocasting y el otro, ¿cómo? Narrow con 2 R, narrowcasting, y el otro broadcasting. Entonces, Bueno, justamente, la idea es que hay una especie de tensión en el proceso justamente informativo comunicacional, como les decía, y por eso se da ese pasaje. ¿Sí? eso se refiere a la cantidad de gente que va a llegar ese medio. A Claro, eso se refiere. exactamente. Si es más una audiencia más amplia o una audiencia más reducida o más acotada, ¿sí? Una audiencia, podemos decir, segmentada en el caso del Narrow, o sea, a un segmento de gente. O sea, ¿quiénes tienen DirecTV? No cualquiera tiene DirecTV, ¿sí? Más allá que poner promociones, etcétera, pero digo, no es que llega a todo el mundo. Claro, pero ahí dentro se puede subdividir porque no todos tenemos para pagar el DirecTV completo y hay otros que tenemos DirecTV Por eso, pobre. pero eso quiere, ¿a qué es lo que voy? Que eso es lo que hace justamente que se hable de una audiencia segmentada. ¿Por qué? Porque es para un segmento específico de gente, no para todos, no llega a todos, ¿sí? Por ejemplo, ahora la DGE, no sé si leyeron, va a tomar los canales de Mendoza para exponer o para que se pase contenido educativo. ¿Eso por qué lo hace? Porque si la DGE se pusiera a pasar contenido para la gente que tiene cable o DirecTV, hay un montón de personas a las que ese contenido no les va a llegar. Entonces tienen que buscar la manera, ¿sí? Que puede ser cuestionable, ¿no? Por supuesto. Tienen que buscar la manera de que ese contenido llegue a más gente. Vamos a usar los canales de aire de acá, ¿sí? ¿Entiendes? De acá de Mendoza. Que es un dato Sí. interesante porque es también apelar un poco a las familias o a los casos en los que no hay conectividad a Internet, ¿sí? Que si bien hoy por hoy Internet es algo súper común, bueno, también hay una franja, hay un segmento de la población que no tiene acceso. Entonces, en el caso de esa gente, por ejemplo, el tema de las clases virtuales, ¿y cómo se hace? Entonces, hay que buscar otros medios, ¿sí? Bueno, fíjense, la DGE ha optado por ese medio. Hay que ver cómo funciona, si sirve, si llega. Pienso que sí, que es una alternativa válida. Pero lo que están buscando es que llegar a todo el mundo, ¿sí? Bueno, que toda Mendoza pueda tener o adquirir conocimiento de matemática, de lengua, de ciencias sociales y naturales a través de la televisión. ¿Por qué la televisión? Y porque justamente es un medio masivo. Es un medio masivo de comunicación, es decir, llega a mucha gente. Ahí estoy leyendo los chats, ¿sí? A ver, entendamos también algo. Estamos en una situación, digamos, diferente, atípica, anormal, si queremos. Entonces hay que buscar o arbitrar todos los medios para que la vida pueda seguir más o menos a un ritmo medianamente normal, sobre todo la vida educacional, ¿sí? O sea, los profes trabajamos en la casa, ustedes también se encuentran en su casa. Bueno, entonces, esto hoy se puede hacer porque el nivel de virtualidad es muy grande. Si esto pasaba hace 50 años, y, o sea, no había forma, ¿sí? Hubiera sido imposible. Entonces, bueno, la comunicación va cambiando, las realidades van cambiando y los medios también van cambiando, ¿sí? Lo interesante de esto es que a mí me interesa que les quede esta idea de esas características que les mencioné, que serían 5, ¿sí? Y sobre todo que podamos entender por qué hablamos de que hay una unidireccionalidad, ¿sí? Uni viene de uno, obviamente, y por qué hablamos de una desubjetivación, ¿sí? ¿Qué quería decir eso? A ver si tomaron apuntes o escucharon bien. Unidireccionalidad que va para todo. Bien, que va para todos, pero entonces no hay una
Una Hay persona un feedback. feedback directo. No hay un feedback, bien. Sale el mensaje para todos. Después vemos qué hacen esos todos con el mensaje, pero no hay una vuelta. Bien. ¿Y de subjetivación por qué? Yo lo tomé con la formación de estereotipos. A ver qué mierda que me puse. A partir de la formación de grupos de un conjunto de sujetos. Claro, más Lo que la dejé como formación así, pero sería, no, es lo que agarré en el aire. está bien, más que la formación de grupo de sujetos sería entender el sujeto como un ser estereotipado, o sea, los sujetos como grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me permite a mí armar patrones. No sé, si yo quiero llegar a los adolescentes, bueno, voy a pensar una publicidad que tenga que ver con cosas que le gustan a los adolescentes, ¿sí? Si yo quiero llegar a un grupo de gente mayor, voy a pensar una publicidad que tenga que ver con cosas que le interesa al grupo mayor, o sea, pero no pienso en el adulto mayor, mi abuelo, el de usted, ¿entienden? Esa es la idea. Por eso habla de una desubjetivación. El sujeto se corre como sujeto individual y se piensa en un sentido más generalizado o estereotipado, ¿sí? Porque no todos los estereotipos son malos, digamos. A ver, hay estereotipos que realmente funcionan y que sirven para todas estas cosas. De hecho, los publicistas se basan mucho en el tema de los estereotipos, ¿sí? Independientemente de que ahora esté cambiando y esté jugando un poco la cuestión de cambiar un poco los estereotipos, de que no sean tan tajantes en algunas cosas, pero esa es la idea. A ver, una pregunta un poquito más complicada, ¿qué es un estereotipo? ¿Cómo lo definirían ustedes, ya que menciono la palabra? Tipo, Se las compliqué, ¿eh? Un estereotipo. sí, pasa que no sabía explicarlo bien. Es como decir, esa persona es así porque, no sé, porque una adolescente, o como le pongo un ejemplo que va, A ver, un no ejemplo, sí, sé, más fácil. todo adolescente toma decisiones prematuras o por hormonales o por la situación en el momento, nunca las piensa. Y eso se lo Bien. relaciona con la edad en el sujeto. Entonces, ese Se es un relaciona, estereotipo, la claro, toma de decisiones. con la edad o con el sexo o con el género, ¿sí? También, Por sí. ejemplo, el Que tema no, de los... claro, iba a decir. Sí, sí. ¿Cuál es el ejemplo más clásico con los colores? Que también ahora está cambiando esa variante, pero para que se ubiquen. Eso iba a decir, que el rojo con el rosa con la nena y el azul con los varones. Bien, No exactamente. quería Bueno, llegar ese a es eso, un claro. estereotipo, ¿sí? Insisto, hoy por hoy hay muchas cosas que se están rompiendo, que están cambiando, que se quiere un poco correr la mentalidad más tradicional de ese sentido, pero esos son estereotipos, ¿sí? Cuestiones que me sirvan a mí para marcar algo. Bueno, las nenas usan rosado, los varones usan azul, ¿sí? O celeste. Bien, perfecto. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Quieren pasarme sus correos Profesor, ahora? Y los voy anotando, así ya les mando el trabajo y ya está. Sí, profe, sí. ¿Hay apunte de esto o algo más Sí, para sí hay apuntes de esto. reforzar? Es el que he mandado, que bueno, que no les ha llegado claramente, pero sí hay apuntes de esto. Ah, Entonces, la listo. idea es que Bueno, ustedes tengan el sí, apunte como material soporte. Ahí leí un correo, lo anoto entonces. si no me quedo con mi anotación y media suelta. No pasa nada, no, si es... Eso que lo mandé igual a varios, pero bueno, parece que hemos tenido algunas cuestiones, porque como ya algunos me habían mandado el correo, el primer trabajo, eh, aproveché y agarré esas direcciones para enviar todo, pero bueno. Gmail.com. ¿Están seguros que no? Algunos me suenan las direcciones. ¿Están seguros que no están en spam, nada de eso? Vale. Bien.
Ya que estoy, les consulto con el tema práctico. Todos me han entregado el práctico 1, ¿cierto? Hay apellidos que me suenan, los tengo en la lista, pero les pregunto a ustedes. Chicos. Ahí está, Sebastián me entregó los dos, sí. La nota del trabajo 1, bueno, eso es de marzo, así que está corregido en su momento, o sea, yo me demoré un poquito, pero después le contesté a cada uno por separado qué errores habían tenido y qué nota correspondía. Bien, perfecto. Ahí estoy leyendo que sí han entregado, así que bueno. Bueno, chicos, creo que estamos entonces. Si no hay ninguna duda de lo que hemos visto hoy, ni de lo anterior, porque lo anterior también va a servir para que hagan el trabajo. De todas maneras, siempre pueden escribir, no pasa nada. Pero bueno, les aclaro. Si hubiera alguna duda o algo que queramos que revisemos ahora, alguna definición, algún esquema de comunicación, ya sea el tradicional, ya sea el de Jacobson, díganme, así ya nos queda cerrado este tema y pueden resolver el trabajo sin problema, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, perfecto. Sí, profe, sí, el ejemplo, para hacer el ejemplo del esquema de Shannon y Jacobson, Sí. los hago como igual que el cuadrito, quiere que lo haga así, como en el cuadro, y reemplazo con un ejemplo, le pongo en código. Sí, Es yo que creo como que lo más conveniente para que ustedes se ubiquen es hacerlo como el cuadrito. De hecho, si quieren poner, por ejemplo, emisor, 2 puntos, lo pueden hacer. A mí lo que me interesa es que podamos ver, que es lo que he dicho en reiteradas oportunidades, que podamos ver un poco la diferencia entre uno y otro, porque si bien tienen elementos parecidos, bueno, Jacobson saca algunos de Shannon y pone otros. Entonces, eso es lo distinto. Ahí es donde ustedes se tienen que, bueno, jugar un poco al hacer el ejemplo. Yo por eso quiero que hagan el ejemplo, realmente. Ah, pero un ejemplo y lo hago el mismo ejemplo para los dos sería. Pueden hacer el mismo Sí. ejemplo con los dos, sí. Si quieren usar dos ejemplos, mucho mejor. Pero bueno. Digo, para que se intención vea es que mejor la ustedes diferencia, puedan por ahí entender mejor que sea el mismo. Si es Sí. el mismo ejemplo, claro, digo. Pero bueno, lo importante de ese ejercicio es que ustedes puedan ver las diferencias de los dos esquemas en un ejemplo concreto, no solo desde la teoría, ¿sí? Okay. No solo desde la teoría, sino que ustedes lo puedan ver en un ejemplo concreto. Entonces, eso les va a permitir justamente, bueno, establecer las diferencias que propone cada autor, ¿sí? Bien. Esa es la idea. Ok. Puede ser un punto que le genere cierta dificultad, entre comillas, porque no es algo imposible de resolver, pero para que, bueno, la idea es que ustedes ahí puedan, como les digo, jugarse a pensar un poquito más en el ejemplo, para que no sea la teoría de copiar-pegar. O sea, a mí no me sirve que ustedes me copien el ejemplo, o sea, el esquema en la teoría, porque yo lo que quiero es, no, que ustedes piensen un ejemplo con la teoría. Esa es la apuesta, ¿sí? Claro, sí, yo decía que con ese esquema, reemplazar ahí con un ejemplo, ir poniendo cada, para la forma, Sí, digo, la perfecto. visual, más o menos. Sí, perfecto, no hay problema. El mismo esquema sirve, sí, en eso no hay ningún Pero problema. reemplazando, obviamente, con el ejemplo todo y completando. Exactamente. Bien, Okay. ¿Alguno más que quiera preguntar algo? ¿Quieres alguna aclaración? ¿Nadie más tiene nada que preguntar? Yo nada, profe. Por el momento nada, profesor. No, Bueno, está bien. perfecto. Entonces, les por mando el eso momento no. esta noche y mañana. Así ya lo tienen. Insisto, no se pongan con la fecha de entrega porque se corre, obviamente. Así que eso no es problema, si tienen más tiempo para hacerlo tranquilos y todo.
Y bueno, ya la semana que viene seguimos avanzando un poquito más. Y bueno, por ahí la otra le podemos hacer un tercer trabajo. También ustedes van teniendo más notas, ¿sí? Bien. Bueno, chicos. Suerte entonces. Muchas gracias, profe. Muchísimas Nos gracias, vemos. profesora. Gracias, Que profe. tenga buena semana. Igual, gracias a ustedes también. Chau, chau. Hasta luego. Chao, saludos. No puedo salir. Miguel o Janet, no sé quién está. Janet, ya estamos. Genial, profe. Ahí terminamos.